El zosterótico que ya habíamos hablado era cuando se reactivaba a nivel del ganglio geniculado, ¿no? ¿Se acuerdan del nervio facial que hablamos? Y el Ramsay-Hunt, ¿no? El síndrome de Ramsay-Hunt cuando hay una infección a nivel del séptimo par. Hay parálisis facial del paciente, hay dolor, se forman las vesículas, pican estas vesículas, arden, duelen, el paciente está con vértigo, se afecta al octavo par, puede bajar la audición, ¿no? Tratamiento aciclovir, corticoides, vitaminas para recuperar. Las vesículas nerviosas, ¿no se acuerdan que sirven un dermatoma y algunas están en forma de costras, otras de vesícula, son negruzcas, puede quedar una neuropatía también, postviral, y es de bastante cuidado y importante diagnóstico con el paciente. ¿Cómo se nos puede complicar el paciente, ¿no? Que esta otitis no se trate bien y que comience ya a infectarme ahora el cartílago, ¿no? Que ya haya pasado tejidos blandos, que ya esté piel, tejido celular subcutáneo, y ahora haya llegado a cartílago, ¿no? Y lo complique con infección, con pericondritis, con oreja en coliflor, ¿no? Si ha tenido múltiples traumas, por ejemplo, estos son los boxeadores que tienen golpes y se forman otoceromas, otohematomas, no lo drenan, se va deformando el conducto, entonces se va deformando el pabellón auricular, miren cómo puede quedar la orejita, ¿no? Igual esto. Muy bien, acá dice en la meningitis bulosa, la aspiración la hace el especialista y con qué instrumento se aspira. Se hace con unos aspiradores delgaditos, finos, y un aspirador de secreciones, ¿no? Conectado al aspirador que ustedes ven en las emergencias, en los servicios donde, por ejemplo, se utilizan cánulas de traqueostomía o hay que aspirar secreciones a los pacientes. El uso de audífonos está asociado a alguna infección específica. Puede sí ocasionar, el uso de audífonos puede condicionar a que no puede evacuarse bien el cerumen y se forman tapones de cerumen. Entonces, al paciente hay que recordarle que cada 6 meses pase por un control por otorrino y revisarle que esté permeable, ¿no? Porque si ese cerumen se introduce al equipo del audífono, el audífono medicado me refiero, puede malograr el equipo, ¿sí? En algunos pacientes el material con el que está hecho el audífono puede provocar alergia y el paciente manifiesta que le pica, ¿no? Puede suceder. Doctora, ¿después de cuánto tiempo se puede observar la pericondritis? No hay un tiempo exacto, pero sí depende del germen también qué tan patógeno sea y el estado de inmunocompetencia del paciente, ¿no? Si es un paciente que no tiene un buen estado inmunológico y no ha recibido tratamiento, no sé, la otitis externa en 3 días nomás el paciente ya está en la consulta por el dolor. Podría ser una semana, 10 días, ¿no? Que no evolucione bien aproximadamente. Otitis media aguda es una inflamación de la mucosa del oído medio. El diagnóstico se hace por historia clínica, ¿no? Y por examen físico. En el examen físico vamos a encontrar pues la congestión de la membrana timpánica, de repente ya se creció, cuando ha habido microperforaciones. Muy bien, entonces podemos hacer una otoscopía neumática, que es con el mismo otoscopio, y generamos alguna presión en el oído medio. Cuando hacemos eso, si vemos que hay poca movilidad, se ha disminuido la movilidad de la membrana timpánica, nos hace sospechar de una otitis media aguda. Y ahí otras formas diagnósticas es hacer un corte, aspirar la secreción y mandarlo a cultivo.
¿no? Si en el cultivo nos sale Pseudomonas Streptococcus pneumoniae, es una de las causas más frecuentes de la otitis media aguda, ¿no? De ahí le siguen, pues, la Moraxella catarrhalis, el Haemophilus influenzae y otros gérmenes. Pero a la cabeza, y esto ha sido pregunta de examen, Castel Águila, Streptococcus pneumoniae, ¿no? En el lactante, otitis media aguda del lactante, Streptococcus pneumoniae. Otitis media del adulto, porque así lo han preguntado, Streptococcus pneumoniae a la cabeza. Muy bien. ¿Qué clínica me da? Dolor de oído, es propiamente molestia, es una patología propia del oído medio. Hipoacusia conductiva, el paciente escucha mal por la vía aérea porque hay una inflamación de la membrana timpánica, ¿no? Aquí hay una caída de la vía aérea, la vía ósea está normal, eso significa hipoacusia conductiva, hay fiebre, ¿no? Habíamos dicho que en otitis media aguda habían síntomas generales, náuseas, vómitos, diarrea, irritabilidad, anorexia. En niños se manifiesta a veces la infección urinaria también se manifiesta así en niños, ¿no? Náuseas, vómitos, diarrea y fiebre, ¿no? No se confundan. Revisen bien el oído del niño, irritabilidad, anorexia, ¿no? Y secreción. ¿Cómo vamos a observar? Este es un oídito normal, esto es el mango del martillo y su triángulo luminoso. Aquí ya observamos una congestión de la membrana timpánica, ya está rojito. Y aquí, miren, presten mucha atención, acá hay como un nivel hidroaéreo. Acá hay pus, hay líquido, hay secreción. Y aquí es una otitis media ya en fase supurativa, ¿no? Ya no pudo más la membrana timpánica y acá hay microperforaciones de la membrana y va a comenzar a trasudar toda la secreción de la pus, ¿no? Y ahí es cuando se manifiesta con otorrea. Algunas definiciones que les pueden venir en preguntas de examen. Otitis media recurrente. ¿A qué se refiere con recurrente? Cuando ha habido por lo menos un episodio cada 2 meses y en una historia mínima de 6 meses, ¿no? O sea, 3 episodios durante el medio año que ha pasado. Y persistente cuando nuestro paciente recae. ¿En cuánto tiempo? Le di tratamiento y en menos de 2 semanas otra vez. Eso significa otitis media persistente. Ahora, en esta diapo la he modificado un poquito para que sea más digerible, pero es importante que ustedes la manejen. ¿Por qué? Porque han venido preguntas también de aquí, ¿no? 2 casi. Entonces, cuando ustedes estén ante un niño, ¿no? Porque frecuentemente pues la otitis media aguda se da en niños, y preguntan a la mamá, preguntan por los síntomas, lo examinan, el oído parece congestivo, pero no parece, entonces ha hecho fiebre, le sentí un poquito calientito, pero ni le midió la temperatura a la mamá. Bueno, entonces hay dudas, si hay dudas sobre si eso no es otitis media aguda, señora, hay que reevaluar en un par de días o le escribes en su recetita en la parte de atrás signos de alarma, ¿no? Si comienza a estar más irritable, ahora sí comienza a medirle la temperatura, si le sube la temperatura más de 38, entonces ahí vuelve. Si no, es una reevaluación en 2 a 3 días. Pero si es un niño que sí está haciendo un cuadro marcado, entonces podemos valorar ya el inicio de un antibiótico, según la edad y el peso, ¿no? Porque en niños es por peso. Pero si ya ustedes lo examinan y sí, es una membrana timpánica congestiva,
ha hecho fiebre, ¿no? No una fiebre así muy alta, 38,5, ¿no? Y ha tenido antecedente de infección respiratoria alta, y eso amoxicilina. Eso es lo que han preguntado. Dosis de amoxicilina de 80 a 90 miligramos kilogramo día, cada 8 horas de 5 a 7 días. Si fracasa en el tratamiento, de valorar que por lo menos el paciente haya estado ya de 2 a 3 días con la amoxicilina para pensar en un cambio a otro antibiótico. Y ahí viene la otra pregunta que hicieron, porque la clave era tranquilizar a los padres, porque a veces el papá le da una dosis de antibiótico y piensa que mágicamente ya no le va a volver a subir la fiebre. Entonces ustedes tienen que educar, ¿no? Mire, el antibiótico en este caso, tenemos que esperar de 2 a 3 días, de repente el primer día hace 4 picos de fiebre, el siguiente día ya va a ser 3, el siguiente día ya va a ser solamente 2 picos de fiebre, ya va a estar queriendo comer, el cuarto día de repente solamente un pico de fiebre y de ahí ya se va, ¿no? Porque a los padres eso es lo que les desespera, que siga haciendo fiebre y ellos piensan que aunque sea fue un pico al día, no, está yendo mal, cambie de otro antibiótico, póngale ampolla, te dicen, póngale ampolla o póngale ampolla al niño. Entonces, ahí hay que explicarles, ¿no? Ahí, si ya después de 2 a 3 días seguimos fracasando, podemos subir un escalón a amoxicilina con ácido clavulánico. Si a pesar de todo el niño ya está tóxico, ya la fiebre ha evolucionado más, o es un niño muy pequeño, uno puede valorar iniciar amoxiclavulánico o incluso puede valorar iniciar ceftriaxona, ¿sí? Ceftriaxona para darle tratamiento al niño. Pero si ya esto evoluciona, a pesar de que ustedes ya están dando el tratamiento pleno, hay que hacer un drenaje. Hay que hacer un drenaje, que esto es la tímpano centesis, ¿no? Drenamos la secreción de la caja timpánica y lo mandamos a cultivo gram y antibiograma. Y vemos a qué es sensible. De repente ha sido un germen tan patógeno que nuestra amoxicilina con clavulánico o ceftriaxona ha quedado corto, ¿no? Entonces, eso hay que tener en cuenta. Si nuestro paciente de inicio ya nos dice que es alérgico a la penicilina, podemos valorar iniciar con cefuroxima, que es lo que tenemos aquí a la mano. Pero si la mamá te ha dicho no, es alérgico a las penicilinas, pero hace edema glótico, hace rash, hace algo ya muy importante de reacción anafiláctica, entonces acitromicina o claritromicina es lo que debería de iniciarse. ¿Qué dice acá? Doctor, entonces cuando damos antibiótico amoxicilina no damos AINES u otro antipirético. No, sí, también. Solamente les estoy hablando del antibiótico, pero sus antipiréticos horarios hay que dar. Su paracetamol, a veces metamisol, bioral o si es que amerita intramuscular también. Además del antibiótico, ¿se puede dar algún antipirético? Sí, claro que sí. Sí, medios físicos, medios antipirético bioral, sí hay que darle. Discúlpeme si no me di a entender bien. O sea, la duda no es tanto si dar o no dar paracetamol, ni algo para el dolor, ni para la fiebre. La duda es a veces si comenzar a dar antibiótico o no, ¿no? Por eso más me he centrado en eso, o con qué antibiótico deben empezar. Hay algunos que a veces me llegan unas recetas que ponen para otitis externa y ya inician con ceftriaxona. Otitis externas con ceftriaxona. He visto recetas que empiezan así. Entonces, en adultos donde solamente se puede tratar con vía tópica, pero las inician de esa manera, ¿no? Entonces, la idea era decirles que es escalonado en cuanto al antibiótico que vamos a elegir
o escalonado en cuanto al tiempo que también debemos de esperar para que haga efecto el medicamento. Muy bien, entonces, cefuroxima es vía oral. Sí, cefuroxima es vía oral. Otitis media con efusión, ¿no? O otitis media serosa, otitis media serosa, lo que se conocía antes como otitis media serosa, es para tratar pacientes que tengan líquido en el oído medio, ¿no? No ha habido una buena ventilación, ¿se acuerdan de la trompa de Eustaquio? O de repente ha habido una hipertrofia adenoidea que no ha dejado drenar bien la secreción del oído medio a la rinofaringe, entonces ustedes van a ver niveles hidroaéreos, burbujas dentro del oído. Y cuando observan, van a ver que hubiera líquido por dentro del oído medio, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Primero, brindar tratamiento antibiótico, porque incluso se ha visto que antes se creía que el líquido que había ahí era estéril, pero no necesariamente, tienen colonias también de bacterias, se da tratamiento para ello. Se dan gotas nasales, antihistamínicos, y si no mejora con el manejo médico, ya hay que pasar a colocar unos tubitos de ventilación, ¿no? Hacer un corte en la membrana timpánica y colocar un tubo de ventilación. ¿Dónde lo colocamos? Ya les comentaba que para nada utilizar el lado postero superior, el cuadrante postero superior, ¿no? Y esto ha sido pregunta de examen. ¿En qué región no se debe de manipular ni hacer ningún tipo de procedimiento? En el cuadrante postero superior. ¿Dónde podríamos hacer el procedimiento? En el antero inferior. Es la zona más segura. ¿Por qué aquí no? Porque aquí está la cadena osicular, ¿no? Si ustedes ven la proyección, los huesecillos están por ahí. ¿Cuál es el objetivo de colocar un tubito de ventilación? Es que va a ventilar el oído medio. Si ustedes ven, vamos a colocar este tubito en la membrana timpánica y el aire va a comenzar a circular, ¿no? Cuando hay una alteración en las paredes de la caja timpánica, hay una inflamación, lo que sucede es que no hay un intercambio adecuado de los gases, se inflama y se llena de líquido. Entonces, como ya comienza a ventilar el oído, ya baja esa inflamación y se drena, ¿no? ¿Qué síntomas tiene un paciente con otitis media con efusión? Sobre todo hipoacusia. Hipoacusia y plenitud aural. Plenitud aural, sensación de oído tapado. Complicaciones de la otitis media aguda, la más frecuente es que tenga una mastoiditis, ¿no? La mastoiditis es cuando la secreción del oído medio ha llegado hasta las celdas mastoideas, que están en la parte de atrás, tienen una comunicación, y se llena la cavidad mastoidea de pus, de secreción, como un absceso que se forme ahí adentro, ¿no? Y miren hacia dónde se puede ir, hacia la base del cráneo, hacia el cerebro, hacia el absceso de Besol, que es en el mismo hueso, absceso superióstico, puede ocasionar meningitis otogénica, petrocitis, laberintitis, parálisis facial, tromboflebitis. Entonces, son complicaciones graves, ¿no? Moderadas a graves, ¿no? Entonces es importante darle tratamiento adecuado a las otitis medias agudas, darlas a tiempo porque también se nos puede complicar con eso. Si es que se genera una perforación timpánica, una microperforación y luego se hace crónica, pues puede ya quedar un oído perforado, ¿no? Cuando comienza a drenar la pus del oído medio. Puede retraerse, se destruyen los osículos, puede quedarse un colesteatoma, una laberintitis, una parálisis facial. Meningitis también es una complicación de estas otitis medias agudas.
las trombosis del seno lateral también. Dice, doctor, en las otitis externas circunscritas, ¿cuál es el antibiótico? En la circunscrita le puedes dar diclosaxilina, el tratamiento es el drenaje, drenarlo, la secreción, tópicamente de repente le puedes poner tetraciclina, o le puedes poner mupirocina en crema, y vía oral le puedes dejar dicloxa, ¿sí? Mastoiditis aguda, entonces, ha venido como caso clínico esta pregunta, ¿no? Donde nos describían un abombamiento. Miren cómo está edematizado, hinchado de la región posterior del oído izquierdo, ¿no? Este abombamiento, enrojecimiento, tumefacción, hace que el pabellón auricular como que se despega de la parte de atrás, se ve que está más desplazado hacia adelante, hacia afuera. Y si ustedes le piden una tomografía del oído, que eso es lo que hay que pedirle a los pacientes, se observa, miren, este es un oído normal con sus celdas mastoideas neumatizadas, y miren este oído de acá, está todo ocupado, ¿no? Está ocupado por una secreción hipodensa, y está también aquí un poquito inflamado, si se dan cuenta, las partes blandas, ¿no? Eso es lo que ocurre en una mastoiditis aguda. Si ustedes ven la cavidad timpánica, las celdas mastoideas, perdón, se llena de secreción purulenta, y los tabiques que normalmente formaban las celdas mastoideas también se destruyen, ¿no? Y se forma una sola cavidad grande llena de pus. Perforaciones timpánicas que ustedes van a encontrar cuando examinen a pacientes del oído. Recordar primero su oído normal, ¿no? Oído normal, mango del martillo, triángulo luminoso, cabecita, lado izquierdo. Ese es el oído izquierdo. Entonces, igual la proyección de todas las partes del oído acá, y cuando vean una membrana timpánica, ustedes van a describir dónde encuentran la perforación, ¿no? Acá está la perforación, aquí está la perforación, ¿no? Aquí está toda la perforación, acá son algunas celdas hipotimpánicas, esta es la perforación timpánica, aquí hay otra perforación ya marginal, se le llama marginal cuando compromete el ánulus, ¿no? Que es el borde, y una perforación atical, ¿no? Que está casi por la pars flácida en esta zona. Y ya nos hace sospechar que puede ser un colesteatoma, ¿no? Comparando las otitis, entonces, ustedes tienen que ver desde lo más agudo hacia lo más crónico. En cuanto a la agudeza, pues es una persona que no ha estado recién con un resfrío, por ejemplo, una infección de vía respiratoria alta, y ya comenzó con dolor, que es lo principal, pus, secreción en la membrana timpánica, más frecuente en niños, y tratamiento antibiótico bioral, ¿no? La moxi de 80 a 90 miligramos por kilogramo día. Si esto se hace más crónico, de más semanas, de más meses, puede generar una otitis media con efusión también, cuando no hay una buena ventilación del oído medio. ¿Qué siente el paciente? ¿Siente dolor? No, el paciente solo siente que no escucha bien. Entonces, esto es más frecuente en niños. Hay que observar o hay que drenar, pero debemos, sobre todo para que recupere la audición. Si hay una otitis media crónica, ¿no? Puede ser supurativa, por ejemplo. Aquí ya vamos a ir en busca de una perforación. Y los síntomas principales es que escucha menos y que hay secreción, pero que no tiene mal olor.
¿En quién es más frecuente esto? En adolescentes y en adultos, porque ya ha pasado un cierto número de tiempo. Gotas tópicas en tratamiento y reconstruir quirúrgicamente. Puede ser con una timpanoplastía, por ejemplo, o puede ser con una mastoidectomía, ¿no? Dependiendo de lo que sea necesario. Igual para ambas. Y el colesteatoma pues ya es algo más complejo. Hay ocupación de tejido epitelial dentro del oído medio, hay baja audición y otorrea fétida, ¿no? Es más frecuente en adultos, pero también hay niños con colesteatomas congénitos, por si acaso. Eso ya es por un déficit en la migración epitelial y se queda tejido epitelial en el oído medio. Entonces, el colesteatoma se puede describir como una tumoración del oído medio, pero esa tumoración que comprende tejido epitelial. ¿De dónde? Cuando ha habido una mala ventilación en la membrana timpánica y esa capa epitelial ha ingresado al oído medio porque hubo una retracción de la membrana, basta que haya algunas células epiteliales en el oído medio y ya comienza a formarse una tumoración en esa región que carcome. El colesteatoma tiene enzimas que degradan hueso, degradan nervio, degradan tejidos blandos. Entonces, eso es lo que lo hace peligroso. Puede provocar parálisis facial, ¿sí? Y eso es necesario de tratar. Eso hay que tratar. Muy bien, acá dice, la perforación timpánica hace clínica, sí, hipoacusia, y si el paciente no sabe y se sigue bañando y le cae agua, otorrea purulenta cada cierto tiempo. Doctora, en adultos, ahora, hay personas que ni se han dado cuenta que tienen perforación timpánica porque la tienen años y piensan que escuchar así es normal, y en el examen físico es donde uno le dice, señor, tiene una perforación timpánica, ¿no? Doctora, ¿y en adultos el tratamiento de la OMA es el mismo? En adultos sí, amoxicilina con ácido clavulánico pueden iniciar y 500 miligramos cada 8 horas por 7 días. ¿Cuáles son las gotas tópicas de elección para otitis media crónica supurativa? Ciprofloxacino más hidrocortisona. Ya vienen en un frasquito mezclados. El nombre comercial es Siriax Otic. 3 gotitas mañana y noche por 7 a 10 días. Y estar aspirando también la secreción, ¿no? Aspirar la secreción. A un oído con perforación timpánica no se puede lavar, ¿no? Un oído con infección no se debe de lavar. ¿Qué otra cosa más? Oído con cuerpo extraño de pila o semilla tampoco se debe de lavar, ¿no? Para que recuerden. Algunas pruebas que a veces también nos vienen como caso clínico, no ha venido todavía, pero bueno, en Perú, pero en otros países sí, en otros exámenes de otros países sí, y hay que tener en cuenta, ¿no? Test de Rinne y test de Weber. Hay muchos test, más de 20. Hay test para varias cosas, pero los más frecuentemente preguntados, o lo que debemos tener en cuenta, es el de Rinne y el de Weber, ¿no? ¿Qué es lo que me evalúa el test de Rinne? Compara la vía aérea, la vía ósea de un oído a la vez. O sea, yo quiero estudiar el derecho, ok, primero le hago aquí. Quiero estudiar el izquierdo, ok, hago en el otro lado, pero es uno a la vez. Entonces, ¿qué es lo que hago? Eso es el diapasón. ¿Se acuerdan que era el diapasón? Eran unas barritas de metal que yo las golpeaba y sonaban, ¿no? Ya. Esto lo acerco al oído de mi paciente, primero aquí, y el paciente va a sentir que escucha un sonido, ¿ok? Eso, cuando escucha el sonido, es un test de Rinne positivo.
Entonces ustedes, yo, todos los que tenemos oído normal, vamos a tener un riné positivo. No vayan a pensar que tener riné positivo es estar mal, ¿no? Tener riné positivo es lo normal. Entonces, cuando le describan en los casos clínicos, riné positivo en el lado derecho es que está normal el lado derecho. O en el izquierdo igual. Ya. Primero evalúo esto y de ahí vuelvo a hacer vibrar el diapasón y pego el vástago hacia la apófisis mastoides. Y como ustedes saben, el sonido, las ondas mecánicas no solamente se transmiten por el aire, sino también por lo sólido. Entonces el sólido del hueso va a transmitir esta onda del sonido y lo va a llevar directamente a la cóclea. Acá se bypasea toda esta cadena osicular y todo y lo lleva directamente a la cóclea. Entonces el paciente también lo siente. Ustedes le dicen, sí, señor, ¿sintió el sonido? Sí, sí lo sentí. Ok, ¿dónde lo sintió mejor? ¿Cuando se lo acerqué o cuando se lo pegué aquí a la apófisis mastoide? Él va a decir, lo sentí mejor cuando usted lo pegó, lo acercó al oído. Ok, ese es riné positivo. Pero ¿qué sucede cuando, por ejemplo, tiene un cuerpo extraño aquí el paciente? O tiene una perforación timpánica. O tiene una otitis media aguda. O una otitis externa. O una otitis media con efusión. Algo que le está obstruyendo el conducto auditivo o oído medio, ustedes le acercan el diapasón y el paciente o no lo escucha o lo escucha a penitas, lo escucha bajo. Y ustedes comparan y le ponen el diapasón por el hueso, por la mastoides, y el paciente te va a decir, ahí sí escucho, doctor. Escucho mejor cuando usted lo ha pegado aquí al huesito que cuando me lo ha puesto aquí afuera. Ah, ok, ese es un riné negativo. Riné negativo significa que no está escuchando adecuadamente por la vía aérea. A diferencia del test de Weber, en el test de Weber se comparan ambos oídos. Cuando en el test de Weber ustedes es solamente ósea, comparan solo la ósea de ambos oídos a la vez. Van a ponerlo en la línea media, en la frente, o lo van a hacer morder al paciente, y lo normal es que el paciente diga, siento el sonido en ambos lados, o si no te diga, siento el sonido en la línea media, no lo siento en alguno en particular, es indiferente, eso es lo normal. Ese es un Weber normal. Pero cuando el paciente, por ejemplo, tiene un tapón de cerumen en el lado derecho, por decir, y este es el oído que no escucha, y ustedes le ponen el diapasón en el centro, y si el paciente te dice, doctor, siento el sonido en el lado derecho, entonces la hipoacusia que hay, porque ustedes ya están seguros que es una hipoacusia, la hipoacusia que hay es una hipoacusia conductiva. Pero si el paciente refiere que lo siente mejor en el lado izquierdo, a ver un ratito, ya. Si el paciente refiere que lo siente mejor en el lado izquierdo, estamos hablando de una hipoacusia neurosensorial de este lado, del peor oído, del que él les ha dicho que no esté escuchando. Eso es lo que significa el Weber. En la audiometría, ya para ir avanzando, es un examen donde vamos a evaluar las frecuencias y vamos a evaluar los decibeles, ¿sí? Las frecuencias pueden ser desde las más graves hasta las más agudas. Lo normal es que tanto mi vía aérea como mi vía ósea salga en este rango. ¿Qué pasa si sale más abajo? Ya estamos hablando de una hipoacusia leve.
Si sale más abajo, hipoacusia moderada. Más profundo, severo. Y aún más bajo, una hipoacusia profunda. ¿Sí? Entonces, lo normal es que salga aquí y vamos a ver que existen diferentes tipos de gráficas, ¿no? Por ejemplo, acá hay la gráfica donde la vía ósea, que he medido con mi vibrador óseo, sale normal y la vía aérea está caída. Entonces, esto es una conductiva. Tapón de cerumen, otitis media serosa, perforación timpánica, por ejemplo. Pero si estaba aquí bien, cayó en 4000 y recuperó en 8000, esto es una hipoacusia neurosensorial porque van pegaditos ambos, esta caída va pegadita, ósea y aérea juntos, y es por trauma acústico, cuando la caída es en 4000 y recupera en 8000. Y en esta última, donde la caída es de ambos, van juntos, el nervio, la vía ósea y la vía aérea van juntos y cae. Entonces, esta caída, que es una caída, digamos, en todas las frecuencias, y no hay recuperación, sobre todo en las frecuencias agudas, perdón, entonces estamos hablando de una presbiacusia, ¿no? Y esto está muy relacionado con la edad del paciente. La timpanometría nos habla, pues, de cómo están las presiones del oído medio, o si hay líquido en el oído medio. En la timpanometría hay una compliance, hay un pico que hace esta gráfica, ¿no? Cuando el pico está en el 0, significa que es una curva normal. Si hubiera salido más pequeñita, estaría hablando de una autoesclerosis, o sea que hay una deficiencia en la movilidad de la membrana timpánica. Y si la curva es más alta, ya estoy hablando de que se puede haber desarticulado la cadena osicular. A diferencia de una curva tipo B. Una curva B, que no hay pico, si se dan cuenta no hay ese pico, es propio de otitis media con efusión, cuando hay líquido en el oído medio. En la curva tipo C, ¿sí? Lo normal es que hubiera salido el pico en el 0, pero aquí está saliendo un poco más hacia el lado izquierdo, ¿sí? Si sale un poco más, estoy hablando de una disfunción tubárica. La trompa de Eustaquio no está funcionando adecuadamente. ¿A partir de qué grado de hipoacusia se usan audífonos? Miren, si es un paciente con un grado leve, moderado, y es un jefe de área que todo el tiempo está tomando decisiones, hablando con personal, trabajando y en actividad laboral, ya tendría que necesitar un audífono. Pero si es una persona de leve, moderado, pero que es un adulto mayor de 90 años, que todo el día está en la casa, y si le permite conversar todavía con sus familiares, no hay problema. Depende mucho de la actividad del paciente, de a qué se dedica, si todavía está activo laboralmente, pero definitivamente escuchar bien acerca mucho a las personas, ¿no? Cuando el paciente sufre de hipoacusia y es un abuelito que nadie le ha prestado atención, si necesita un audífono, se comienzan a ir deprimiendo, se enferman, ya no quieren participar, se aíslan, ¿no? Es un problema. Hipoacusias pueden ser conductivas o neurosensoriales. Ya habíamos hablado que conductiva era cuando todo ocurría, conducto auditivo externo, hasta el oído medio, exactamente ¿dónde? Hasta la ventana oval. De la ventana oval para adentro ya es neurosensorial. De la ventana oval para afuera es conductiva. Es una hipoacusia conductiva. Entonces, por ejemplo, acá hay algunas causas de hipoacusia conductiva: perforación de la membrana, otoesclerosis. Otoesclerosis es cuando este estribo se pega aquí a la ventana oval y no se mueve. Entonces, ahí también hay un problema de hipoacusia conductiva. Entonces, todo lo que es nervioso aquí internamente, por ejemplo, la presbiacusia, esto fue pregunta de examen,
es causa de hipoacusia neurosensorial, pérdida acumulada gradual de células ideales, o presbiacusia. Esa fue la clave. Pero hay otras causas también. Enfermedad de Menier me da hipoacusia neurosensorial también. ¿Sí? Tinnitus. Tinnitus tiene muchas causas, ¿no? Si es que esto le queda prácticamente, no han preguntado anteriormente, pero le queda para la vida. Tiene muchas causas. Hasta el estrés psicológico acentúa el zumbido que ya pueden tener las personas. Pero hay causas que sí, digamos, son sencillas de resolver. Por ejemplo, ¿un tapón de cerumen provoca zumbido? Sí. La presbiacusia, cuando va bajando la audición en nuestros abuelitos, adultos mayores, ¿provoca zumbido? Sí. Trauma acústicos, personas que trabajan con maquinarias, ¿no? Que tienen muchos decibeles, hay zumbido. Menier, schwannomas, drogas, perforaciones de membrana timpánica, sí. Alteraciones vasculares, hemangiomas, bulbo yugular alto también puede causar estenosis aórtica, tinnitus. Parálisis facial, ¿no? Hay una debilidad en la musculatura de la cara, del rostro. Hay hiperacusia, ¿no? Hay dolor, ¿se acuerdan del reflejo estapedial que estaba perdido en la parálisis facial? Incapacidad para cerrar el ojo, ipsilateral, y cerca del 75% de estas causas son desconocidas, ¿no? Y las que son conocidas es por una otitis externa maligna, una otitis media crónica colesteatomatosa, tumores, ACVs. ¿Qué hay que hacer? Proteger el ojo. Miren, este ojito va a estar abierto día y noche, tienen que dejarle lágrimas y parches, porque no lo puede cerrar por su cuenta, hay que parchar el ojito, cerrarlo con un esparadrapo, que se aplique cremas, gotas, hay que usar corticoides, prednisolona, antivirales es controversial, acupuntura también, descompresión quirúrgica si se trata de una fractura, por ejemplo, que puede haber ocasionado parálisis facial. En cuanto al equilibrio, pues tenemos, ya les había explicado, vista, articulaciones, oído interno, la información llega al cerebro y me provoca un reflejo en mis músculos, una tonicidad para mantenerme de pie. De esta manera, el vértigo, ustedes van a evaluarlo y lo que le van a preguntar al paciente es ¿cuánto tiempo le duran sus crisis de vértigo? El paciente le va a decir, solo me dura segundos, doctor, no, me dura minutos, me dura horas, días, semanas, no, toda la vida he tenido este mareo, este vértigo, ¿no? Entonces, de acuerdo a lo que les diga el paciente y de acuerdo a cómo está su audición, vamos a ver, ok, listo. Vamos finalizando la sesión. Ya, vamos a ir terminando hasta donde vamos a poder y el resto lo voy a grabar para que les pueda llegar, ¿ya? Las últimas diapositivas que tenemos pendientes. Entonces, solamente para terminar esta diapositiva, es que tengan en cuenta el tiempo de duración de las crisis y que tengan en cuenta la audición del paciente, ¿sí? Cuando cruzan esa información, a ustedes les va a dar idea de qué patología se puede estar tratando. Si es un vértigo posicional paroxístico benigno o si es otra patología, por ejemplo, ¿no? Cuando ustedes vean un paciente con vértigo, es preferible poner síndrome vertiginoso a que ustedes me escriban en interconsulta laberintitis. Laberintitis es una de las 20 causas, estas son algunas nomás, ¿no? Pero existen muchas otras más causas de vértigo. Entonces, cuando ustedes escriben laberintitis, solamente están señalando una de todas estas, ¿no? Es para que lo tengan en cuenta, chicos, de aquí a futuro. Entonces, nos quedamos en la diapositiva 60. Vamos a grabar una segunda parte del videíto para que lo puedan tener y lo puedan
terminar de revisar en cuanto a otorrino. Listo, chicos, nos vemos. Sí, vértigo es diferente a cinetosis. Cinetosis es lo que sentimos cuando vamos en el carro y nos mareamos. Vértigo es sensación de giro de las cosas. Cinetosis es lo que tenemos en el carro, lo que sufrimos, que nos da náuseas, vómitos cuando estamos en el carro. Listo, chicos. Nos vemos, cuídense mucho.